Mi esposo me llevó a un restaurante caro, estuvimos cenando toda la noche, pero después huyó dejándome sin dinero para pagar la cuenta, y justo cuando pensé que la vergüenza me iba a devorar viva. Una lavadora de platos salió de la cocina, se me quedó mirando fijamente y dijo, ¿usted es la hija de Manuel? Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar todavía me sacude el alma. Marina, de 33 años, caminaba a paso rápido por la acera oscura mientras sostenía con fuerza su bolso sencillo, ese que llevaba al trabajo todos los días. Había salido tarde de la panadería donde trabajaba empaquetando pan y atendiendo la caja. Nunca imaginó que aquel jueves, que comenzó como cualquier otro, terminaría siendo el día que marcaría su vida para siempre. Mientras avanzaba, apretaba el chaleco gris que llevaba sobre una blusa blanca desgastada. Le dolían los pies después de estar 12 horas de pie, pero había algo extraño esa noche, algo que la hacía sentirse inquieta, como si el aire supiera algo que ella aún desconocía. Patricio, su esposo, siempre decía que ella exageraba todo. Que era demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado atenta con todos. El típico comentario que él usaba para burlarse de ella cuando quería humillarla sin levantar la voz. Pero aún así, cuando lo vio esperándola afuera del trabajo con camisa elegante y ese perfume que guardaba para ocasiones especiales, algo dentro de ella se encendió. No era común que él pasara por ella. Tampoco era común que se arreglara así. Patricio la observó subir al auto con una sonrisa que parecía recién pulida, demasiado perfecta, demasiado ensayada. Aún así, Marina quiso creer que algo bueno estaba a punto de pasar. Patricio llevaba semanas frío, distante, encerrándose en la excusa de que estaba buscando oportunidades para ganar más dinero. Lo veía poco y cuando lo veía, él parecía de mal humor. Por eso, cuando la invitó a cenar, ella creyó que era el momento de recuperar lo que se había quebrado entre ellos. Marina lo miró desde el asiento del copiloto, tratando de descifrar qué había detrás de aquella actitud tan inusual. Él manejaba con una seguridad que no encajaba con la persona que últimamente evitaba hasta el contacto visual con ella. Patricio dijo sin apartar los ojos del camino, hoy vamos a celebrar. ¿Celebrar qué?, preguntó ella con una emoción temerosa. Nuestro futuro. Marina sintió el pecho calentarse. Aquellas palabras sonaban hermosas, pero algo dentro de ella tembló. Era la sensación de que la vida, cuando te sonríe de repente, puede estar preparando una bofetada. Y aún así, ella quiso creer. Cuando llegaron al restaurante, Marina no sabía dónde mirar. El letrero iluminado parecía salido de otro mundo. El lugar tenía amplios ventanales que daban a una terraza interna llena de luces cálidas, música suave y mesas envueltas en manteles blancos impecables. Había flores frescas en cada mesa y los meseros se movían como si no pisaran el suelo. No puedo entrar aquí, Patricio. Mira cómo vengo vestida, murmuró Marina en voz baja, sintiendo como sus mejillas ardían. Tú tranquila, le dijo él, acercándose para besarla en la frente. Hoy no importa nada de eso. Escucharlo decir esas palabras le removió emociones que ella creía dormidas. Por un momento sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. De esperanza. Pensó que tal vez él estaba volviendo a ser el hombre con el que se casó. El que la hacía reír, el que la abrazaba fuerte en las noches frías, el que prometió que nunca la haría sentir sola. Una hostess con un vestido negro impecable los recibió con una sonrisa profesional. Al ver la ropa sencilla de Marina, la observó de arriba abajo con un gesto casi imperceptible, pero doloroso. Marina sintió ese pinchazo de vergüenza que tantas veces había sentido en su vida, pero no dijo nada. Patricio colocó su mano en la espalda de ella y caminó con firmeza hacia la mesa que les asignaron, como si fuera el dueño del lugar. Los llevaron a una mesa junto a una ventana que daba hacia una fuente interior. El sonido del agua cayendo creaba un ambiente mágico, casi irreal. Marina apenas podía creer que estaba ahí. Mientras se sentaba, procuró acomodar su blusa para ocultar que estaba gastada. Patricio, en cambio, estaba en su elemento. Pasó la mano por el mantel, olió el vino que el mesero ofreció y pidió con soltura uno de los más caros de la carta. Marina sintió una punzada de inquietud. El vino costaba más que toda su compra semanal de comida. ¿Estás seguro?, preguntó ella con la voz baja. Confía en mí, Marina. Hoy es un buen día. El mesero sirvió el vino con elegancia.
Marina sostuvo la copa con cuidado, como si fuera cristal delgado que pudiera quebrarse entre sus dedos. El olor afrutado y dulce subió por su nariz y por un instante se permitió sentir placer. Patricio la miraba con esa mirada seductora que hacía tiempo no veía. Era como si estas paredes de lujo lo transformaran en una persona diferente. «Voy a cerrar un trato grande», dijo él mientras brindaban. «Uno que cambiará nuestras vidas». «¿Qué tipo de trato?» «Uno que nos permitirá dejar atrás la escasez, tus horas interminables en el trabajo, nuestras preocupaciones. Te lo prometo». Marina sintió un nudo en la garganta. Había cargado con el peso de la casa durante años. Hasta el departamento en el que vivían había sido herencia de su padre. Ella se ocupaba de todo: comida, recibos, limpieza. Patricio siempre decía que pronto aportaría más, que estaba trabajando en eso. Pero ese día decía algo distinto. Prometía lujos, descanso, un futuro próspero. Marina decidió disfrutar el momento. Sintió que, aunque no entendía del todo lo que pasaba, su esposo parecía volver a mirarla como antes. La conversación fue fluyendo entre risas y recuerdos que ella hacía tiempo no escuchaba de su parte. Patricio contaba anécdotas de cuando eran novios, hablaba de viajes que podrían hacer, de lo cansado que estaba de ser un fracasado. Marina quería creerle cada palabra. La comida comenzó a llegar. Un plato tras otro, cada uno más perfecto que el anterior. Marina probó un risotto que sabía a gloria, una carne suave que se derretía en la boca, un postre tan delicado que parecía prohibido. Se sentía en una película. Pero entre tanta belleza, había algo que ella no lograba entender. Patricio no tocaba su teléfono. No estaba nervioso. No estaba distraído. Era como si estuviera en paz. Una paz tan absoluta que no parecía real. Marina se lo comentó con una sonrisa tímida. «Estás raro». «¿Raro cómo?» «Raro de bien». «Siempre he sido así», respondió él. «Lo que pasa es que tú no me has visto bien últimamente». «¿Y ahora sí?», preguntó ella con voz suave. «Hoy todo cambió». Marina lo miró largo rato, sintiendo una mezcla de amor, nostalgia y un pequeño temor que no sabía explicar. Él tomó su mano por primera vez en meses. «Voy a darte la vida que mereces, Marina. Lo prometo». La noche continuó entre conversaciones, platos caros y promesas brillantes. Ella no sabía que cada palabra que escuchaba llevaba escondido un veneno silencioso. Cuando terminaron el postre, el mesero se acercó con una sonrisa impecable y dejó sobre la mesa una carpeta negra con la cuenta. Marina sintió un pequeño salto en el corazón. Nunca había estado en un lugar donde la cuenta se entregaba en una carpeta tan elegante. Patricio tomó la carpeta, la abrió, y la miró sin expresión. Cerró la carpeta suavemente, como si nada. «Voy al baño». Marina asintió. Pero antes de alejarse, él se inclinó hacia ella. Su voz fue un susurro, tan suave que parecía de cariño, aunque no lo era. «Gracias por la cena». Marina parpadeó. Creyó que había entendido mal. «¿Perdón?» Patricio ya se había dado media vuelta. Caminó entre las mesas con la misma confianza que cuando entró. Marina esperaba que se detuviera en el pasillo que llevaba al baño. Pero no lo hizo. Siguió derecho hacia la entrada. Un mesero abrió la puerta. Y Patricio, sin mirar atrás, salió del restaurante. El corazón de Marina comenzó a latir tan rápido que sintió un mareo. La carpeta negra seguía sobre la mesa como un monstruo dormido. Marina la abrió con manos temblorosas. La suma era tan alta que sintió un golpe en la boca del estómago. Era más de lo que ganaba en 3 meses. El gerente se acercó con una calma fría, como si ya hubiera vivido escenas parecidas. «¿Su acompañante no regresará?» Él fue al baño», respondió Marina con la voz quebrada. El gerente arqueó una ceja. «Señora», salió por la puerta principal. «Es que, no sé qué pasó. Él no se llevaría así nada más». «¿Puede pagar?» «No tengo esa cantidad». Yo no puedo pagar eso». «Entonces llamaré a la policía». La palabra policía cayó sobre ella como una sentencia. Algunos comensales empezaron a voltear, murmurando, viendo cómo la vergüenza la cubría como un manto pesado. «Por favor», suplicó ella. Déjeme llamar a alguien». «¿A quién?».
Marina abrió su bolso con desesperación. Tenía su teléfono viejo, agrietado, y una cartera casi vacía. No tengo a quién llamar, dijo finalmente en un murmullo doloroso. Entonces tendremos que proceder. Una mano arrugada, temblorosa, pero firme, tocó el hombro del gerente. Yo pagaré. El silencio se volvió más espeso. Marina levantó el rostro. Frente a ella había una anciana de cabello gris recogido bajo un gorrito de cocina, delantal manchado y zapatos gastados. Su mirada era profunda, oscura, como si guardara años de historias no contadas. Doña Antonia, regañó el gerente. No puede intervenir en estos casos. Usted cállese, respondió ella sin levantar la voz pero con una autoridad que lo dejó inmóvil. La anciana sacó de su bolsillo un pequeño fajo de billetes seguros y lo colocó sobre la mesa. El gerente, sorprendido, revisó la cantidad y asintió. Perfecto. Marina sintió que su respiración volvía poco a poco. Quiso agradecer. Quiso abrazarla. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la anciana le sostuvo la mirada con una intensidad que la paralizó. ¿Usted es la hija de don Manuel Álvarez? Marina tragó saliva. Sí. ¿Cómo lo sabe? La anciana suspiró, como si esa respuesta confirmara algo que llevaba años esperando. Trabajé para él 20 años. Y antes de morir me dijo, cuando veas a mi hija, entrégale esto. De su bolsillo sacó un sobre amarillento, viejo, con el nombre Marina escrito a mano. Y cuando Marina lo tuvo entre los dedos, sintió que el mundo se detenía. Porque ese sobre no solo traía un mensaje, traía la verdad que derrumbaría su vida entera. El papel crujió suavemente cuando Marina deslizó los dedos bajo la solapa amarillenta. A pesar del temblor en las manos, abrió el sobre con una delicadeza casi reverente. Por un momento pensó que encontraría dinero, alguna carta de amor antigua o tal vez una fotografía. Pero lo que cayó en sus manos fue una llave de metal viejo, oxidada por los bordes, y una hoja doblada en 4, escrita con la caligrafía que conocía desde niña, la letra firme y redonda de su padre, don Manuel. Marina no dijo nada. Solo sintió como el corazón se encogía en su pecho al leer las primeras líneas. La hoja temblaba mientras avanzaba en las palabras. El hombre con el que te casaste busca esto. No se lo entregues. Es una trampa. Una ola helada le recorrió el cuerpo desde el cuello hasta los pies. Se aferró a la hoja como si fuera lo único sólido en medio de un naufragio invisible. No necesitaba que dijera el nombre. Sabía que hablaba de Patricio. Doña Antonia observaba en silencio. Tenía los brazos cruzados, la mirada clavada en Marina, como si ya supiera lo que ella estaba leyendo. Cuando Marina levantó la vista, Antonia asintió con lentitud. Tu padre sabía que esto pasaría, dijo la anciana. Por eso me dio ese sobre. Me pidió que lo guardara, que esperara a que el momento llegara. ¿El momento de qué?, preguntó Marina con voz quebrada. ¿Qué es lo que mi padre sabía? Antonia suspiró, como si llevara años guardándose esa respuesta. Luego giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta trasera del restaurante. Ven. Aquí no podemos hablar. Marina la siguió, aún sujetando la carta y la llave como si fueran parte de su propio cuerpo. Cruzaron un estrecho pasillo, bajaron unas escaleras húmedas y salieron a un callejón oscuro que olía a grasa vieja y humedad. Antonia caminó con decisión hacia una pequeña camioneta estacionada junto a unos contenedores. Sube. ¿A dónde vamos? A descubrir por qué tu padre temía tanto a tu esposo. El trayecto fue largo. Atravesaron avenidas vacías, zonas industriales, calles que Marina no reconocía. Afuera, la ciudad se apagaba poco a poco, pero dentro de la camioneta, la tensión crecía como un animal encerrado. Marina miraba por la ventana, sin ver nada. Solo podía pensar en la frase de su padre. ¿Por qué habría dicho eso? ¿Cómo podía haber previsto que Patricio intentaría usarla? Y peor aún, ¿para qué? Después de casi una hora, Antonia dobló por una calle sin salida y detuvo la camioneta frente a un portón de hierro oxidado. Había grafitis en las paredes, y el olor a abandono se respiraba en el aire. ¿Dónde estamos? En un lugar que solo tu padre y yo conocíamos, respondió Antonia mientras bajaba del vehículo. Ven. Usó la misma llave del sobre para abrir el candado del portón. Dentro,
Un pasillo oscuro y polvoriento los condujo hacia una puerta aún más vieja, reforzada con barrotes. Antonia encendió una linterna y apuntó al número en la chapa, 37. Tu padre alquiló este depósito durante años. Nunca me dijo que guardaba aquí, solo que si algo le pasaba, algún día vendrías tú. Me dio esa llave y una advertencia. Abrió la puerta con esfuerzo. El sonido del metal al girar la cerradura fue áspero, chirriante, como si despertara a algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Al encender la luz colgante del techo, Marina vio un espacio frío, apenas amueblado. En el centro había un baúl de madera gruesa, asegurado con otro candado viejo. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Se acercó lentamente. Era un baúl grande, con bordes de hierro y bisagras gruesas. La cerradura coincidía con la forma de la llave. ¿Estás lista?, preguntó Antonia. No lo sé, susurró Marina. Pero necesito saber la verdad. Insertó la llave. La cerradura cedió con un sonido seco. Abrió la tapa y un olor a madera añeja le golpeó el rostro. Dentro, bien organizados, había papeles, carpetas, una caja de lata y en lo más alto, un sobremarcado con tinta roja, confidencial. Marina lo tomó y lo abrió con manos inseguras. Dentro había varias páginas mecanografiadas, amarillentas, con el membrete de la empresa familiar que su padre había fundado décadas atrás. El título, escrito en letras grandes, la dejó paralizada. Confesión de Manuel Álvarez. Confesión, murmuró. ¿De qué? Antonia se acercó. Marina comenzó a leer en voz alta. A medida que las palabras llenaban el silencio del lugar, el pasado comenzaba a desmoronarse delante de ella. Yo, Manuel Álvarez, declaro bajo juramento que durante los años 90 cometí actos que afectaron gravemente la integridad de mi socio comercial, Salvador Mendoza. Marina tragó saliva. Salvador Mendoza era el padre de Valeria, su media hermana. Su madre le había contado que ambos hombres habían sido amigos, fundadores de una empresa exitosa, hasta que una pelea los separó para siempre. El documento continuaba con detalles de movimientos financieros, manipulación de acciones, préstamos falsos, cuentas ocultas. En resumen, su padre confesaba haber arruinado a Salvador y quedarse con la mayoría de la empresa. Marina dejó de leer. Sentía náuseas. Aquello iba contra todo lo que ella creía de su padre. Don Manuel había sido un hombre recto, justo, respetado. ¿O no? ¿Y si todo había sido una fachada? ¿Esto es real?, preguntó Marina con voz baja. Lo escribió tu padre con sus propias manos. Lo mecanografió él. Lo firmó. Lo selló. Todo está aquí, dijo Antonia. Y por eso lo escondió. Porque sabía que, si esto salía a la luz, destruiría todo su legado. Marina retrocedió, tambaleándose. Se apoyó contra la pared, sintiendo que le faltaba el aire. Su padre, el hombre que siempre le dijo que actuara con dignidad, que no se rebajara, que la educación era lo único que nadie podía quitarle, ¿había cometido un fraude tan grande? Y si eso era cierto, ¿qué más había ocultado? Patricio busca esto, repitió Marina para sí misma. Por eso me trató tan bien esta noche. Por eso cambió de actitud. Solo quería esta confesión. Y no actuó solo, dijo Antonia, acercándose más. Lo peor no es que Patricio te usara. Es que lo hizo por encargo de alguien. ¿Quién? Valeria. Marina se quedó helada. Tu media hermana siempre sospechó que su padre había sido traicionado. Tu padre trató de protegerla, darle algo de la herencia, mantener la paz. Pero ella nunca perdonó. Nunca olvidó. Durante años buscó pruebas, rastros, algo que lo inculpara. Hasta que conoció a Patricio. ¿Ella le pagó para acercarse a mí? Más que pagarle, lo entrenó para seducirte. Él sabía desde el primer día que tú eras la llave. Que tú eras la hija obediente, la que tenía acceso a todo, la ingenua. Marina apretó los puños. El dolor era tan profundo que apenas podía respirar. Cada gesto, cada caricia, cada promesa de Patricio se transformaba en un arma. Y lo peor, ella lo había amado. Había confiado. Había defendido su carácter frente a todos. Pero aún hay más, dijo Antonia con cautela. Marina la miró sin decir palabra.
Estaba agotada. Emocionalmente devastada. Pero necesitaba saberlo todo. Tu padre no solo traicionó a su socio. También tuvo un hijo fuera del matrimonio. Ese hijo vive. ¿Qué? Se llama León. Y es mi hijo. El silencio que siguió fue tan denso que Marina creyó que el aire se había congelado. Miró a Antonia como si la viera por primera vez. Tú y mi padre. Sí. Durante años. No fue algo casual. Nos amábamos, a nuestra manera. Pero él tenía su vida pública, su empresa, su imagen. Yo era solo la empleada doméstica. Así que me pidió que criara a León lejos de todo. En silencio. Marina no podía procesar la información. Tenía un hermano. Un hermano que no conocía. Que vivía en algún lugar del mundo sin saber quién era realmente. Un hermano que podía cambiar todo. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ahora ya no hay más tiempo para mentiras. Porque tu esposo está cerca. Porque si él encuentra este documento y descubre que existe otro heredero, no se detendrá. Un ruido a lo lejos interrumpió la conversación. Un auto encendió sus luces en la entrada del callejón. Marina corrió hacia la puerta del depósito y miró a través de una rendija. Era Patricio. Estaba en su sedán negro, detenido, con los faros encendidos. No se movía. Solo observaba. Nos encontró, murmuró Marina. Antonia apagó la luz colgante del techo y la tomó del brazo. Tranquila. No puede hacerte nada si tú no se lo permites. Marina observó el rostro de Patricio desde la sombra. Él no bajó del auto. Solo encendió un cigarro, lo fumó con calma y luego se marchó. La tensión no se disolvió. Marina sabía que eso no era una retirada. Era una advertencia. ¿Dónde está León ahora?, preguntó ella con voz firme. Antonia la miró con gravedad. Aquí. En esta ciudad. Vive conmigo. Entonces llévame con él. Antonia dudó un instante, luego asintió. Es hora de que lo conozcas. Y de que decidas qué hacer con la verdad. Marina guardó la confesión, la llave y la carta en su bolso. Aún no sabía si su padre había sido un villano o un hombre atrapado por sus errores. Aún no sabía si León aceptaría conocerla. Aún no sabía cómo enfrentar a Valeria ni a Patricio. Pero algo sí era seguro. Ya no era la misma mujer que había entrado en ese restaurante. Y lo que estaba por venir, sería aún más doloroso. Y revelador. El amanecer encontró a Marina con la mirada fija en la ventana del auto de doña Antonia. Las luces del depósito quedaban atrás, pero el peso de lo que había descubierto no se movía de su pecho. El motor zumbaba con monotonía, rompiendo el silencio que se había instalado entre ambas. En sus manos apretaba con fuerza el bolso donde guardaba la confesión de su padre. Era el único rastro tangible de su vida anterior. O de su vida rota. Porque desde el momento en que supo que su esposo era un infiltrado y que su padre había tenido un hijo oculto, la palabra familia había perdido todo sentido. Necesito pasar por mi casa, dijo Marina en voz baja, como si le hablara al vacío. Necesito cambiarme de ropa, bañarme, pensar. Claro, respondió Antonia, girando el volante hacia el centro. Yo tengo que pasar a ver a León. Te dejo en tu edificio y luego nos encontramos. Sí, está bien. El trayecto fue corto. Marina reconocía cada calle, cada tienda, cada banco de esa zona como si fueran viejos conocidos. Vivía ahí desde que su padre le había dejado el departamento. Aunque lo había reformado con esfuerzo, seguía siendo modesto, pero cálido. Siempre pensó que ese lugar la protegería. ¡Qué ironía! Al bajar de la camioneta, lo primero que notó fue el silencio. No el silencio habitual de la mañana, sino uno cargado, tenso. El edificio parecía apagado. La entrada principal estaba cerrada con llave, como siempre, pero algo le llamó la atención. Un sobre blanco colgaba de la manija del portón. Su nombre estaba escrito con tinta negra. Lo tomó con recelo. Al abrirlo, encontró una notificación de desalojo. El documento, sellado por una notaría, indicaba que la propiedad ya no le pertenecía y que debía abandonar el inmueble. Marina sintió un vértigo. Empujó la puerta con urgencia y subió las escaleras a toda velocidad. Al llegar al tercer piso,
frente a su puerta, se detuvo en seco. La cerradura había sido cambiada. Metió su llave, la de siempre, pero no entraba. Probó otra vez. Nada. Las lágrimas comenzaron a agolparse en sus ojos antes de que pudiera reaccionar. Golpeó la puerta con fuerza, llamó a gritos. ¿Hay alguien ahí? Soy yo, Marina. Que esta es mi casa. Una puerta vecina se entreabrió. De ella asomó una anciana de bata rosa y cabello revuelto. Era la señora Carmen, su vecina de años. La misma que le pedía azúcar o le prestaba el ventilador en verano. Ay, Marina, no te dejaron entrar. Lo siento mucho, dijo Carmen en voz baja. ¿Quién? ¿Qué está pasando? Vino gente ayer. Cambiaron la cerradura, sacaron algunas cosas. Dijeron que era por orden de Valeria Álvarez. Y que tú ya no vivías aquí. El corazón de Marina latía como un tambor desbocado. Bajó de nuevo, con las piernas temblorosas. Al llegar a la calle, una camioneta negra se detuvo frente al edificio. De ella bajó Valeria. Perfecta. Con un abrigo caro, gafas de sol y un gesto de satisfacción en el rostro. A su lado, un abogado con portafolio en mano caminaba con paso firme. Marina la miró como si viera un fantasma. Valeria se quitó las gafas lentamente. Qué bueno que estás aquí, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pensé que vendrías más tarde. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace tiempo. El abogado se adelantó y extendió un sobre. Por favor, lea esto, señora Álvarez. Marina abrió el documento. A medida que leía, las palabras se convertían en cuchillos. ¿Esto es una transferencia de propiedad? Sí, confirmó el abogado. Firmada y sellada legalmente. Usted, hace unos meses, firmó un poder notarial a nombre de su esposo, Patricio Borda. Él usó ese poder para ceder la propiedad a Valeria Álvarez como forma de compensación por una deuda empresarial. Yo no firmé nada de eso, gritó Marina. Jamás le cedí mi departamento. Firmó un poder amplio, señora. Le otorgó autorización para actuar en su nombre. Todo es legal. Marina buscó los ojos de Valeria, buscando una grieta, un mínimo gesto de humanidad. Solo encontró triunfo. ¿No te basta con haberme quitado a mi esposo? ¿Con usarme como peón? Tú ya no tienes esposo, querida. Solo un problema legal que ahora es mío. Este lugar siempre debió ser mío. Mi padre también fue dueño de esta empresa, de esta historia. Pero a mí me dejaron las obras. Hasta que decidí tomar lo que me corresponde. Marina apretó los dientes. Tú no quieres justicia. Quieres venganza. Llámalo como quieras. Para mí, es equilibrio. Valeria se dio media vuelta y subió al edificio como si ya fuera suyo. Marina quedó sola, de pie en la acera, con el sobre aún en la mano, rodeada de vecinos que la miraban desde las ventanas. Una mezcla de pena, curiosidad y morbo se respiraba en el ambiente. Y entonces, se sintió desnuda. Expuesta. Humillada. Sus pasos la llevaron al único lugar donde aún creía tener algo de control, su trabajo. La cocina popular donde llevaba 5 años. Allí era respetada, valorada. Creía que sí. Cuando entró por la puerta de servicio, notó las miradas esquivas. Nadie la saludó. Nadie sonrió. Ni siquiera Katia, su compañera de turno, que siempre la recibía con un abrazo. Marina sintió una punzada en el pecho. Caminó hasta el vestidor, se puso el delantal y fue a la cocina. Pero antes de tomar los cuchillos, la voz de su jefe retumbó desde el fondo. Marina. A mi oficina. Ahora. Sergio, un hombre robusto y nervioso, cerró la puerta con fuerza una vez que ella entró. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó, lanzando su celular sobre la mesa. En la pantalla se mostraba una nota en redes sociales. Un blog de noticias locales había publicado: escándalo familiar, la hija del empresario fallecido Manuel Álvarez en medio de conflictos por herencias ocultas y manipulaciones financieras. Su hermanastra, Valeria, toma control. El rostro de Marina aparecía en una fotografía borrosa. Esto es mentira, dijo ella. Están manipulando todo. Quizá, pero no me importa.
La junta directiva me llamó. Dijeron que, por ahora, lo mejor es que te apartes. La reputación del centro no puede verse afectada. Lo lamento, Marina. En verdad lo lamento. Ella se quedó quieta, como si sus huesos fueran de plomo. Se quitó el delantal con lentitud, lo dobló y lo dejó sobre la mesa. Gracias por el tiempo que me permitieron estar aquí. Al salir, ya no lloraba. Caminó hasta la calle y se sentó en una banca. Su bolso en las piernas, sus dedos aferrados a él. Era todo lo que le quedaba. Una confesión, una llave vieja y una traición que ardía como fuego bajo su piel. La gente pasaba sin mirarla. Nadie imaginaba que esa mujer, con ropa sencilla y mirada perdida, había perdido en 24 horas su hogar, su trabajo, su esposo, su historia. Y mientras el sol del mediodía le golpeaba el rostro, pensó en algo que no había querido admitir. Valeria no solo la había despojado. Le había quitado la voz. La había silenciado. Y Marina no podía permitirlo. Sacó su teléfono. Marcó el número de doña Antonia. Le temblaba la voz. ¿Antonia? Aquí estoy, hija. ¿Puedo ir contigo? Claro. Estoy en casa. León también. Ven. Marina colgó. Se levantó de la banca como si sus pies pesaran toneladas, pero sus pasos eran firmes. Ya no tenía miedo. No podía tenerlo. Porque cuando te quitan todo, lo único que queda es el coraje. Y ella lo tenía. Más del que imaginaba. La ciudad parecía otra mientras avanzaba por las aceras, como si el mundo hubiera cambiado de piel durante las últimas horas. Su bolso era su única pertenencia, pero también contenía todo, la confesión de su padre, el símbolo de su caída, y quizá, la llave para reconstruir lo que quedaba de su vida. Llegó al edificio de doña Antonia tras una caminata larga y silenciosa. Era un complejo modesto, de muros manchados por el tiempo, donde el cemento se descascaraba y las ventanas eran pequeñas y sin cortinas. Allí no había mármol ni ascensores, pero se respiraba dignidad. Tocó el timbre con dedos temblorosos. Abrió Antonia con un delantal manchado de harina y una sonrisa cálida que parecía desafiar la tormenta que ambas llevaban encima. Pasa, hija. Ya te estaba esperando. León también está aquí. Marina tragó saliva. Nunca pensó que conocer a un hermano que no sabía que existía iba a generar un vértigo tan profundo. Cruzó la puerta y el olor a pan horneado y café fresco le acarició los sentidos. La cocina era pequeña, pero acogedora. En una esquina, de espaldas, un hombre joven revisaba unos cables en lo que parecía una lámpara averiada. León, dijo Antonia suavemente, te presento a Marina. El hombre se giró despacio. Marina sintió que algo se le quebraba por dentro. Era como ver una fotografía de su padre en los años 70. El mismo mentón firme, la misma frente amplia, los ojos oscuros y profundos. Solo que en lugar de corbata, él llevaba una camiseta negra manchada de pintura y jeans rotos en las rodillas. Él la miró sin entender. Sonrió con cortesía, secándose las manos con un trapo. Hola. Marina, ¿verdad? Mi mamá me dijo que necesitabas hospedaje un par de días. No hay problema, puedes quedarte aquí. Marina abrió la boca para responder, pero Antonia se adelantó. No, León. No está aquí solo para eso. Marina es tu hermana. El silencio cayó como una losa. León parpadeó. Luego rió, una risa nerviosa, incómoda. ¿Mi qué? Antonia se acercó con lentitud. Se quitó el delantal y lo dejó sobre la mesa. Tenía la mirada humedecida. No te lo dije antes porque quería protegerte. Quería evitarte el dolor de una historia sucia. Pero ya no hay tiempo para eso. Tu padre no fue quien creíste. Fue Manuel Álvarez. León retrocedió un paso. Su rostro palideció. No, mi padre murió cuando yo era niño. Era chofer. Se llamaba Luis González. Luis te crió. Te cuidó. Te dio su apellido. Pero no era tu padre de sangre. Marina se sentó. Sentía que la escena se le escapaba de las manos. León parecía a punto de explotar. Caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado. ¿Y me lo dicen ahora?
¿Después de tantos años? ¿Después de que construye una vida con una mentira? Tu padre, Manuel, dejó una confesión. Está aquí, dijo Marina, sacando con cuidado el sobre de su bolso. La verdad está en estas páginas. También lo que quiso para ti. Lo que te ocultaron. León la miró con desconfianza. ¿Y tú por qué me lo dices? ¿Por qué apareces de la nada? ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo quería conocerte. Y contarte lo que yo también descubrí. Me usaron. Me destruyeron. Todo por un secreto que tú ni siquiera sabías que existía. Antonia se acercó a su hijo y le tomó la cara entre las manos. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y ahora menos. León soltó el trapo que aún sostenía. Se dejó caer en una silla, con la mirada perdida. ¿Todo este tiempo viví engañado? Todos vivimos engañados, dijo Marina con voz baja. Pero tú aún puedes decidir qué hacer con la verdad. Los minutos se deshicieron en el aire. Nadie hablaba. Marina dejó el sobre la mesa. León lo observaba como si quemara. Finalmente, lo abrió. No leyó en voz alta. Sus ojos se movían rápido, con desesperación. Al terminar, sus manos temblaban. Así que, el testamento era falso. Sí. Mi padre lo redactó para protegerte. Sabía que si lo incluía abiertamente, Valeria lo destruiría. Por eso escondió el documento. Por eso nos puso en este camino. León la miró, todavía incrédulo. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era hostilidad. Era desorientación. Y dolor. No sé si puedo perdonar esto, dijo finalmente. No tienes que perdonar nada todavía. Solo necesitas digerirlo. Yo también estoy aprendiendo a hacerlo. Se levantó y fue a la cocina. Sirvió 3 tazas de café. Lo cotidiano se mezclaba con lo extraordinario. Marina observó sus gestos. Eran familiares. Incluso al servir el azúcar, tenía el mismo movimiento meticuloso de su padre. Estaban así, en un silencio que parecía empezar a sanar, cuando se escuchó un golpe en la puerta. Antonia frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? No. Marina se levantó, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Su sangre se congeló. Es Patricio. No abras, dijo León, poniéndose de pie. La puerta retumbó con otro golpe. Marina. Sé que estás ahí. Ábreme, necesito hablar contigo. Ella retrocedió, paralizada. No tenemos nada que hablar, gritó. Que ese documento no te pertenece. Sabes que estás cometiendo un error. León se acercó, tomó una barra metálica del rincón donde guardaba sus herramientas de iluminación. Tenía el rostro endurecido. No vas a entrar aquí. Patricio golpeó de nuevo, ahora con más fuerza. Ese documento es peligroso. No entiendes lo que haces. León abrió la puerta de golpe y se interpuso en el marco. No tienes derecho a cruzar esta puerta. Si lo haces, te saco a golpes. Y créeme que tengo ganas. Patricio lo miró sorprendido. No lo conocía. Apretó los labios, tenso. ¿Y tú quién eres? Soy León. El verdadero hijo de Manuel Álvarez. Y el que te va a desenmascarar. Patricio retrocedió un paso. Luego 2. La mueca de superioridad se desvaneció. Marina apareció detrás de su hermano. Vete. Ya no tienes poder sobre mí. Patricio la miró, con un destello de lástima. Cometes un error, Marina. Estás apostando por una historia rota. Ese hombre, tu padre, no fue lo que tú crees. Y tú sí, ¿verdad? Un esposo ejemplar. Un traidor profesional. Patricio bajó la mirada. Dio media vuelta y se alejó sin decir más. León cerró la puerta con fuerza. El eco resonó en las paredes. Marina exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. Gracias, dijo. No me agradezcas. Apenas empiezo a entender quién soy. Pero te juro algo. No dejaré que te sigan humillando. Ni que destruyan lo poco que aún nos queda. Marina lo miró, con lágrimas en los ojos.
Somos hermanos, León. No lo buscábamos, pero lo somos. Y tú eres lo único real que me queda, respondió él. Y en ese abrazo torpe, lleno de dolor y esperanza, comenzó algo nuevo. No era una familia convencional. Ni siquiera era una familia estable. Pero era el inicio de una reconstrucción. Marina ya no estaba sola. León tampoco. Y aunque el pasado seguía ardiendo, el presente ofrecía algo distinto. Una posibilidad. Un lazo. Un reflejo. Aquel amanecer fue distinto para todos en esa casa. El aire se sentía denso, como antes de una tormenta, pero no había miedo. Había determinación. Marina despertó en un colchón en el suelo, cubriéndose con una cobija prestada por Antonia. El aroma a café recién colado la llevó a la cocina, donde madre e hijo conversaban en voz baja. Cuando la vieron, ambos se detuvieron. Hoy es el día, dijo Marina, mientras se sentaba en la mesa. No podemos esperar más. Si Valeria ya tiene la confesión escaneada o filtrada, podría usarla para quedarse con todo. León asintió, serio. Y lo peor es que su plan siempre fue convertir esa mentira en verdad, dijo él. Ni siquiera quiere justicia. Solo venganza. Antonia dejó la taza de café en la mesa con fuerza. Por eso vamos a cambiar las reglas. No lucharemos en su terreno. Lo haremos en el nuestro. Minutos después, ya estaban camino al edificio central del Grupo Álvarez, la empresa que lo inició todo. Marina sentía un nudo en la garganta. Hacía años que no pisaba esas oficinas. Cuando murió su padre, la alejaron con excusas. Le prometieron una pensión, un fondo que nunca llegó. Valeria, poco a poco, ocupó todos los espacios. Era hora de sacarla de allí. O al menos de despojarla de ese poder que usaba como látigo. La sala de juntas estaba repleta. Accionistas, abogados, empleados clave. Una reunión urgente convocada por Valeria, en la que presentaría una nueva etapa para el grupo empresarial. Marina lo sabía. Esa etapa consistía en arrebatarle todo a nombre de una reparación histórica. Desde el pasillo, escucharon su voz. Como muchos saben, nuestra familia fue víctima de un engaño. Mi padre, Ernesto Álvarez, fue socio fundador de esta empresa, pero fue traicionado por su propio hermano, Manuel, quien ocultó bienes, desvió fondos y firmó un testamento fraudulento. León apretó los puños. La está vendiendo como una lucha por la verdad, murmuró. Cuando Antonia abrió la puerta de la sala de juntas, el murmullo se apagó. Todos los presentes giraron la cabeza. Marina entró con paso firme. A su lado, León. Detrás, Antonia. La tensión se hizo casi insoportable. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valeria, perdiendo brevemente el control de su voz. Tú me enseñaste algo, respondió Marina. Que el poder solo existe si todos creemos en él. Y hoy, vengo a destruir ese mito. No tienes derecho a interrumpir esta reunión. Tengo más derecho que tú. Porque no vine con abogados ni mentiras. Vine con lo único que todavía me queda, la verdad. Marina caminó hasta el centro de la mesa. Llevaba el sobre con la confesión en la mano. Lo colocó sobre la madera brillante. Los presentes se inclinaron para ver mejor. Valeria se acercó con desconfianza. ¿Vas a leerlo en voz alta? ¿A confesar lo que tu padre hizo? Marina la miró con un dejo de tristeza. Tú no sabes lo que mi padre hizo. Ni lo que dejó escrito. Pero sí sé lo que tú hiciste, usaste a mi esposo, manipulaste mi vida, inventaste una guerra. Valeria no respondió. Su rostro era una máscara de frialdad. Marina sacó un encendedor del bolso. Lo encendió. El fuego crepitó. Todos en la sala se inquietaron. Ella miró a los accionistas, uno por uno. Ese documento fue escrito por un hombre que se moría de culpa. Quizá decía la verdad, quizá no. Pero yo no voy a permitir que ese papel defina nuestras vidas. Ni la mía, ni la de mi hermano, ni la de ustedes. Marina encendió una esquina del papel. Las llamas se extendieron rápido. Los gritos no se hicieron esperar. Está loca, gritó uno. Eso es evidencia. ¿Está destruyendo una confesión? Eso es ilegal, gritó otro. Marina no se inmutó.
Dejó que las llamas consumieran el papel sobre un plato metálico. El humo subió lento, como si el pasado se disolviera frente a todos. Valeria dio un paso al frente. Eso no te salva. Tengo copias. Tengo respaldo. Antonia habló por primera vez. Sí. Pero tú no tienes esto. Del bolso sacó un segundo sobre. Lo alzó. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Ese es el testamento, murmuró. El verdadero. El último. El que Manuel firmó semanas antes de morir. Y tú lo ocultaste, acusó Valeria. No tienes derecho a exhibirlo aquí. Antonia abrió el sobre, sacó el documento y lo mostró. Este testamento nombra a León González como heredero principal del grupo Álvarez, por ser hijo biológico de Manuel Álvarez. El silencio fue total. Valeria palideció. Dio un paso atrás. Tú no puedes probar eso. León alzó la cabeza. Soy su hijo. Y sí, puedo probarlo. Los murmullos crecieron. Alguien sacó el celular y comenzó a grabar. Los accionistas se miraban entre ellos, perdidos. Entonces Marina extendió la mano hacia el testamento. Lo tomó. Lo sostuvo frente a todos. Este papel también tiene poder. Puede darnos control, empresas, cuentas, propiedades. Pero no quiero eso. Yo ya sé lo que vale un papel, absolutamente nada si no hay verdad detrás. Le acercó el encendedor a una de las esquinas. Antonia contuvo el aliento. León la miró, sorprendido. Marina, ¿qué haces? Lo que nadie se atrevió a hacer antes. Y lo encendió. Las llamas bailaron, devorando el testamento centímetro a centímetro. La sala de junta se convirtió en un campo de batalla silencioso. El documento cayó al suelo en cenizas. Te volviste loca, chilló Valeria. Acabas de destruir nuestra única prueba legítima. No, Valeria. Acabo de liberar a todos de esta guerra sucia. Ya no hay confesión. Ya no hay testamento. Ahora, lo que hagamos con nuestras vidas, será lo que realmente importe. León se acercó a ella. Tomó su mano. ¿Estás segura? Nunca estuve más segura de algo. Los accionistas comenzaron a levantarse. Algunos discutían. Otros aplaudían. Nadie sabía cómo procesar lo que acababan de presenciar. Valeria, sin saber qué hacer, salió de la sala sin decir una palabra. El poder se le escurría entre los dedos como arena mojada. Antonia abrazó a Marina. Has hecho algo que muy pocos se atreven, renunciar al control para abrazar la libertad. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió que respiraba sin miedo. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Y el futuro sería suyo. Aunque tuviera que construirlo desde las cenizas. Salieron del edificio entre murmullos, cámaras que aún grababan, rostros asombrados y otras tantas expresiones de duda. Marina no se detuvo. León iba a su lado, con la frente en alto y el cuerpo rígido. Pero al girar la esquina, lejos de los reflectores y los micrófonos, su paso titubeó. Apenas llegaron al coche de Antonia, León abrió la puerta trasera y se dejó caer en el asiento, con la cabeza entre las manos. No era cansancio físico. Era otra cosa. El tipo de agotamiento que se arrastra desde adentro, como si el alma se resintiera de tanto peso mal sostenido. Marina lo observó en silencio. Sabía lo que venía. El derrumbe después del acto heroico. El miedo escondido detrás de las decisiones valientes. Antonia encendió el auto sin decir palabra y los llevó directo a su casa. No había tiempo para celebraciones. Algo en el aire presagiaba que lo peor aún no había llegado. Esa misma noche, mientras León dormía en el sofá, con el rostro vuelto hacia la pared, Marina recibió un mensaje anónimo. Era una nota escueta, sin remitente, escrita con tipografía mecánica: dile a tu hermano que se esconda. Patricio ha hablado de más. Ya pusieron precio por su cabeza. Marina sintió un vuelco en el pecho. Antonia leyó el mensaje desde el umbral de la cocina, con las manos húmedas por los platos que lavaba. No puede ser verdad, susurró. Pero lo era. Y no tardaron en confirmarlo. A la mañana siguiente, una llamada de un viejo contacto de Antonia,
un abogado retirado que alguna vez trabajó para don Manuel, les informó que en ciertos círculos privados de inversionistas se hablaba de el chico bastardo de Álvarez, como un estorbo legal que debía desaparecer. No había nombres oficiales. Todo estaba dicho en susurros. Pero las amenazas eran reales. Y venían de dos frentes. Por un lado, los acreedores que habían financiado proyectos oscuros de Patricio antes de desaparecer. Por otro, Valeria, desesperaba por conservar una imagen de control que ya no podía sostener con papeles. Marina sintió la tensión escalar como una serpiente que se enrosca en la garganta. Sabía que Valeria era capaz de muchas cosas, pero no imaginó que llegaría tan lejos. No salgas solo, dijo ella a León. No respondas llamadas que no reconozcas. Si te siguen, entras al primer lugar público que encuentres. Y vivir así hasta cuando, murmuró él, sin mirarla. ¿Esto es lo que significa tener un apellido? ¿Una herencia? ¿Pasar de no tener nada a ser un blanco? No vamos a dejar que esto termine así, dijo Marina. Pero necesitamos movernos. Desaparecer por unos días. Pensar. Se refugiaron en una cabaña antigua en las afueras de la ciudad. Un lugar que había pertenecido a un viejo amigo de Antonia, donde los teléfonos apenas tenían señal y el internet era un lujo. Allí, por primera vez en días, pudieron respirar. Aunque el aire era frío, la distancia les regalaba algo de calma. León se aisló. Caminaba por el bosque en silencio, sin rumbo, sin hablar demasiado. Solo se detenía a veces para mirar el cielo como buscando respuestas. Marina lo vigilaba desde la ventana. Está quebrado, dijo Antonia. No está preparado para esto. Nadie lo está, respondió Marina. Pero es el único que puede frenar a Valeria ahora. Esa noche, Marina se acercó a él. León estaba sentado en un tronco caído, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida. ¿Recuerdas cuando te enfrentaste a Patricio en mi puerta?, le preguntó. Sí. ¿Tenías miedo? Sí. ¿Y qué hiciste? Respiré. Y lo enfrenté. Porque sabías que había algo más importante que tu miedo. León no respondió. Mira, no te pedimos que salves una empresa, ni un apellido. Solo que no dejes que lo que construyó tu padre termine en manos de alguien que quiere destruirlo todo. Alguien que ya ha hecho suficiente daño. ¿Y si todo esto me supera?, preguntó él con un hilo de voz. Entonces estaremos ahí contigo, respondió Marina. Para ayudarte a sostenerlo. Silencio. Solo el crujido de las hojas movidas por el viento. Al día siguiente, León tomó su decisión. Voy a presentarme en la junta de accionistas convocada para el lunes. Valeria ha exigido que me retracte. Pues no. Voy a hablar. Voy a decir quién soy. ¿Y qué voy a hacer? Marina lo abrazó. Estoy contigo. Pase lo que pase. Esa tarde, antes de regresar a la ciudad, León recibió un sobre sin remitente. Marina lo interceptó en la recepción del pequeño buzón improvisado del pueblo. Lo abrió con manos inquietas. Era una foto. León saliendo del edificio central días antes, con un círculo rojo alrededor de su cabeza. Y una sola frase escrita a mano: el enemigo no es solo ella. Está más cerca de lo que piensas. Cuando León vio la imagen, respiró hondo. Ya no sé quién está detrás de esto. Estamos moviendo cosas grandes. Gente poderosa. Ellos juegan diferente, dijo Marina. ¿Y si Valeria no está sola? ¿Y si alguien más de dentro? No pienses eso ahora. Solo mantente alerta. Nosotros somos 3. Y unidos, podemos resistir. La mañana de lunes llegó con un cielo plomizo. El edificio donde se realizaría la junta se blindó con seguridad privada. León entró acompañado por Marina y Antonia. Los accionistas lo esperaban. Y entre ellos, Valeria. Estaba sentada con una sonrisa torcida, vestida de blanco, como si quisiera proyectar pureza. Cuando lo vio entrar, su expresión cambió ligeramente. No de sorpresa. De tensión. Él se sentó. Marina le apretó la mano. Comenzó la reunión. Un abogado leyó el orden del día. Después, León se puso de pie. No soy empresario.
No tengo formación en finanzas ni experiencia en juntas. Pero soy hijo de Manuel Álvarez. Y estoy aquí porque quiero evitar que esta empresa se pudra desde dentro. Algunos lo aplaudieron. Otros murmuraban. Valeria alzó la mano. ¿Y qué propones, León? ¿Que te entreguemos la presidencia por sangre? ¿Volver a la Edad Media? Propondré algo diferente. Crear un consejo de administración con participación equitativa entre ramas familiares y ejecutivos externos. Una forma de limpiar el legado de poder corrupto. Y que todo se transparente. Eso suena a populismo. No. Suena a sanación. La junta fue larga. Y tensa. Valeria no se rindió. Argumentó, atacó, manipuló. Pero León resistió. Y por primera vez, no huyó. Cuando terminó la sesión, un accionista se le acercó. Tu padre me salvó de la quiebra en los años 90. Me alegra ver que su hijo tiene algo de su fuerza. Te apoyaremos. León sonrió con cansancio. Gracias. Cuando bajaban por las escaleras, Antonia se detuvo. ¿Notaron que Valeria apenas habló al final? Sí, dijo Marina. ¿Y qué hizo una llamada justo antes de que empezaras a hablar? Sí. Algo viene. Y no será limpio. Marina lo sintió también. Como si el enemigo verdadero no hubiera dado la cara todavía. Como si todo lo que habían vivido fuera solo la antesala. Y así, cuando creían que lo más duro había pasado, una sombra nueva se alzó sobre ellos. Ya no era solo Valeria. Era algo más. Algo invisible. Y aún más peligroso. El ambiente en la ciudad había cambiado. No era un cambio visible, no tenía forma ni nombre. Pero se sentía. Como si todo estuviera contenido en una gran respiración que nadie se atrevía a soltar. En las oficinas de la antigua empresa de Don Manuel, los pasillos se volvían más silenciosos, los trabajadores más atentos a cada movimiento. Todos sabían que se acercaba a algo grande. Nadie sabía exactamente qué. Marina lo percibía en los gestos, en los saludos tensos, en las reuniones informales donde las voces bajaban de tono cuando ella pasaba. León, por su parte, caminaba con los hombros erguidos, pero las ojeras empezaban a marcarle el rostro. No dormía. O no descansaba. Su mente no se callaba nunca. Ese día, el día de la nueva junta, amaneció con una lluvia persistente. Marina observó por la ventana cómo las gotas dibujaban caminos torcidos en el cristal. Pensó en su padre. Pensó en todo lo que había pasado desde aquella cena en el restaurante. Era difícil creer que solo habían pasado unas semanas. Se sentía como una vida entera. Antonia, desde la cocina, preparaba café como si estuviera cocinando un ritual sagrado. No dijo palabra, pero cuando le entregó la taza a Marina, sus dedos temblaban apenas. Era el día. El verdadero final. O el verdadero comienzo. Dependía de cómo se lo mirara. La junta comenzó puntual. Las cámaras estaban prohibidas. Solo los accionistas y los miembros directivos podían estar presentes. En la sala, todo parecía controlado. Frío. Protocolar. Hasta que León se puso de pie. Respiró hondo. Sacó un sobregrueso de su portafolio. Caminó hasta la cabecera de la mesa y colocó sobre la mesa un paquete de hojas selladas y una memoria USB. Estas son las últimas pruebas que necesitábamos, dijo. Cuentas bancarias, movimientos financieros y recibos que demuestran que durante más de 20 años, Don Manuel transfirió dinero de manera constante a una cuenta a nombre de Antonia Vargas. Para mantenerla. Para sostener a su hijo. Para reparar, en parte, el daño de su silencio. Los accionistas se removieron incómodos en sus sillas. Algunos asintieron lentamente. Otros intercambiaron miradas. Valeria cruzó los brazos. No dijo nada. León miró a Marina. Ella asintió. Pero eso no es todo, continuó él. Un notario de confianza de Don Manuel llegó esta mañana. Tenía algo que entregarnos. Un mensaje que mi padre dejó grabado poco antes de morir. No lo hemos visto aún. Lo presentaremos ahora, ante todos ustedes. Un silencio profundo se hizo en la sala. El notario, un hombre de cabello blanco y traje oscuro,
se puso de pie. Con voz grave y pausada, explicó que don Manuel le había confiado un último testamento audiovisual, que debía ser mostrado solo si los hijos llegaban juntos a esa mesa. León insertó la memoria. La pantalla al fondo de la sala se iluminó. Apareció el rostro cansado de don Manuel. Estaba en una biblioteca, sentado en su sillón favorito. Sus ojos eran los mismos de León. Su expresión era firme, pero cargada de algo nuevo. Humanidad. Si estás viendo esto, significa que mis hijos han encontrado la verdad. Y que han llegado aquí juntos. Me avergüenza no haber tenido el valor de decírselos en vida. A Marina, mi niña de luz. A León, mi hijo oculto. No tuve la fuerza para asumir mis errores. Y cometí muchos. Valeria hizo un gesto de fastidio. Marina apenas parpadeó. León no se movió. Cometí un pecado que no tiene excusa, ocultar a un hijo. Amar en secreto a una mujer que siempre fue leal y callada. Antonia, perdóname. Y cometí otro pecado, callar ante una injusticia que dañó a muchas familias. Incluida la de la madre de Valeria. Valeria bajó la cabeza por primera vez. Creí que protegía a mi familia. Pero en realidad, los protegía de mí. Me convertí en un tirano silencioso. Cuando supe que me quedaba poco tiempo, intenté ordenar el caos. Dejar indicios. Pistas. Pero lo más importante no es el legado material. Es el espiritual. Quiero que trabajen juntos. No para una empresa. Sino para un propósito. Para cambiar lo que yo no pude. Para sanar desde la verdad. No desde el poder. La imagen se apagó. El silencio fue absoluto. Entonces, Valeria se puso de pie. Todos esperaban una disculpa. Una reflexión. Algo. Pero sus ojos estaban llenos de rabia. De ese tipo de furia que nace cuando la derrota se vuelve irreversible. Hipócrita, dijo. Hipócrita hasta después de muerto. ¿Y ustedes le creen? Nadie respondió. Esto es una farsa. ¿Saben cuántos años pasé a su lado? ¿Cuántos sacrificios hice por este apellido? ¿Y ahora quieren borrar todo con un video sentimental? Guardó sus cosas. Se abrochó el abrigo. Caminó hacia la salida. Me largo. Váyanse todos al infierno con su moral de cartón. Nadie la detuvo. Valeria salió. Y no volvió. Días después se supo que se había exiliado en Europa. Vendió su parte de la empresa y desapareció del mapa. Algunos dijeron que estaba en terapia. Otros, que estaba planeando una nueva venganza. Pero la verdad es que simplemente se había rendido. Marina, León y Antonia se quedaron en la empresa. No como ejecutivos. No como presidentes. Sino como guardianes de una nueva forma de hacer las cosas. Reestructuraron los departamentos. Se reunieron con empleados antiguos. Recuperaron proyectos sociales. Reformaron contratos injustos. León comenzó un programa de becas en nombre de su padre. Marina abrió una cocina popular dentro de las instalaciones, abierta a toda la comunidad. Una mañana, mientras caminaban por los pasillos recién pintados, León se detuvo frente al retrato de don Manuel. Nunca fue perfecto, dijo. No. Pero era humano, respondió Marina. Y dejó algo más importante que poder. ¿Qué? Una lección. Meses después, en una charla frente a jóvenes emprendedores, Marina fue invitada a contar su historia. Al final de su ponencia, alguien le preguntó qué había aprendido de todo aquello. Marina se tomó unos segundos antes de responder. Aprendí que el amor no basta si no va acompañado de verdad. Que la sangre no hace familia, pero la lealtad sí. Que el dolor, aunque parezca que arrasa con todo, a veces es el único camino hacia la claridad. Y que cuando pierdes todo, te queda lo más importante, la posibilidad de volver a elegir. De empezar distinto. Y sonrió. No con la sonrisa de alguien que ganó, sino con la de alguien que sobrevivió. Que resistió. Que sanó. Porque la vida no siempre premia al justo. Ni castiga al traidor en el momento que esperamos. Pero siempre, siempre, da una segunda oportunidad a quien decide no vivir con odio. Y esa
Esa es la libertad más poderosa que existe. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.